un par de informaciones, bueno, un par de cositas de información general. La primera es que de las notas solo me falta terminar un poquito ahí con la de ustedes, porque la otra ya está. Mañana termino la de ustedes, pero yo siempre acostumbro después de pasar las notas revisarlas. Y si me da tiempo, mañana mismo se las subo en la tarde, porque termino en la mañana y las reviso. Si no me da tiempo mañana, si falta hasta el viernes en el transcurso del día, ya tienen sus notas. Para que ustedes puedan verlas y cualquier duda o quieran, con mucho gusto me llaman o me escriben, yo estaré pendiente, ¿oyeron? Lo que sí les decía el otro día a sus compañeros, y se lo dije hasta el primer día de clases, es que en las revisiones, pues, el problema es que no soy yo el que califica, sino que es el sistema. Entonces, con mucha pena, la revisión no les favorece en nada, porque el sistema le califica si está bien o no lo que respondieron. Pues yo creo que en las notas que he visto hay muy buenas notas, son muy pocas las que están malas o bajas, pues si no tan mal o bajas, la mayoría están muy bien. Espero que así sigan en todas sus clases. Eh, los compañeros que por alguna razón se quedan con 30 puntos de zona, pues yo les agrego el punto para que no tengan problema. Se los digo esto porque algunos me reclaman y dicen, ¿por qué me puso 31 si valían 2 puntos? Pero lo que pasa es que se quedaron con 30. Entonces yo les pongo el punto para que pasen con su zona mínima, por si necesitan ir a la escuela o por cualquier otra cosa. Además de eso, si en el final se quedan con 60, pues yo les pongo el punto adicional para que no pierdan por un punto su clase, ¿verdad? Van a haber 61. Y me han reclamado, pero si no son de 2 puntos, tienen que ser 60 o 62. Tengo que estar explicando, no es que usted sacó 60, pero yo le puse el punto. Entonces lo digo para que de una vez, gracias Melissa, eh, para que no haya ese problema. ¿Oír? La otra es que ya estamos próximos a terminar, solo tenemos 4 clases. Nos queda el tema en la prueba, que lo hacemos hoy y el día viernes, porque no da tiempo a terminarla, pero el día viernes terminamos esto y damos el tema de la prueba, de la sentencia, perdón. Después de eso nos quedan los recursos, los auxiliares de justicia y los actos procesales, que los terminamos también en las clases que quedan. Tenemos 4 pendientes. Los exámenes empiezan el 15 de mayo, los exámenes finales, y el nuestro posiblemente sea el 19. Se terminarán los exámenes el 25 y empezarán sus merecidas vacaciones. Yo les deseo desde ya éxitos, que hayan salido bien en sus exámenes estos de los parciales, y que si les fue muy bien no descuiden y tengan una muy buena nota final. Si no les fue muy bien, pues aprovechen al máximo este tiempo que les queda para recuperarse y ganar su clase, y no solo ganarla, sino aprender. Que esa es la idea principal, es que aprendan. Y desde luego, si aprenden, pues van a ganar, ¿verdad? Es una lógica razonable. Hoy vamos a ver el tema de la prueba. ¿Sí, Judith? Lick, solo para saber, ¿verdad? ¿Alguna clase que da usted en el cuarto semestre? No, fíjese que yo solo doy en el segundo y en el tercero nada más. El otro semestre regreso al segundo. Me toca estar en el segundo semestre, el primer año. Así no paso yo al cuarto. Ahí no tengo clases, sino para mí sería un gusto seguir con ustedes. Ah, ya. Gracias, Lick. Vaya, Judith. Perdón. Bien, entonces les decía que ahora ya explicamos que el proceso se inicia con la demanda, que como consecuencia de esa demanda, pues se notifica al demandado y él plantea cualquiera de las 7 actitudes que mencionamos en aquella vez: pasiva total, pasiva desfavorable, de oposición y de defensa negativa, del allanamiento, todo lo que platicamos de las excepciones previas, las excepciones perentorias, eso vimos ya. Entonces hoy nos toca ver la prueba. ¿En qué momento nosotros como demandantes o como demandados hacemos uso de las pruebas? ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Cómo se practican las pruebas? ¿En qué oportunidad el juez revisa las pruebas? Bueno, para empezar, ¿qué es la prueba? Fíjense bien esto. 2 cosas que siempre confundimos. Una definición de lo que es la prueba y otra lo que es el objeto de la prueba, que son 2 cosas totalmente distintas.
¿Qué es la prueba? ¿Cómo se define la prueba? En los códigos no van a encontrar una definición de prueba. Los códigos no dan definiciones. Nunca pierdan su tiempo buscando definiciones. El único código que tiene algunas definiciones es el Código Civil. Y ahí en ningún código encuentran ustedes definiciones. Tienen que acudir a la doctrina. Por eso es bueno que siempre tengan sus libros de consulta. Ahí están las definiciones. Los códigos solo dictan conductas generales, imperativas y obligatorias para todos. La definición, vamos a ver entonces qué es la prueba. ¿Qué es prueba? Esa es una definición. Y empezamos viendo que la prueba es probar, acreditar, demostrar algo. Entonces, es el medio que utilizan las partes para demostrar, para acreditar o para probar las proposiciones que han formulado en su demanda o en su contestación de demanda. Fíjense en eso. La prueba es el medio de verificar, de acreditar o de probar las proposiciones que formulan el demandante y el demandado en su momento. El demandante, decíamos, en su demanda y el demandado en su contestación de demanda. Esa es la definición. Ahora, ¿cuál es el objeto de la prueba? El objeto de la prueba es sobre qué recae la prueba. Y la prueba recae sobre los hechos controvertidos. Fíjense en eso. Hechos controvertidos. Controvertidos es controversia, conflicto, controversia. ¿Y cuáles son los hechos controvertidos? Son aquellos en que las partes no están de acuerdo. Porque si las partes están de acuerdo, pues no hay ningún objeto de plantear una demanda. O bien, si el demandado se allana, recuerden el allanamiento, ya no hay necesidad de continuar con el juicio si toma esa actitud pasiva, desfavorable, ¿verdad? Que se allana, se da por concluido el proceso y a solicitud de las partes se dicta la sentencia. Ya no vamos al periodo de prueba. Recordemos el 115. Hoy solo vamos a utilizar el procesal civil mercantil. 115, ¿quién ayuda? 115. Yo, licenciado, ahorita le digo. Vaya, Cristian. Artículo 115. Allanamiento. Si el demandado se allanare a la demanda, el juez, previa ratificación, fallará sin más trámite. Gracias, Cristian. Sí, ahí se terminó el proceso, entonces no vamos al periodo de prueba, no vamos a las pruebas. Pero sí, las partes, sí, Melissa. Perdón, Lick, se me activó la mano. No tenga pena, Melissa. Bien, entonces decíamos que si acepta los hechos el demandante, ya no hay que ir al periodo de prueba, ya no, porque él aceptó, ya no tiene caso que siga si la misma ley dice que se allanó y el juez dicta la sentencia y terminó. Pero estamos ahorita en el caso de que no acepta los hechos, no toma esa actitud pasiva desfavorable, sino que toma la de oposición y de defensa negativa. Entonces, ¿en qué momento hacemos uso de las pruebas? El 123 nos señala claramente que si hay hechos controvertidos se abre prueba por 30 días. Ahí estamos claros. Leamos el 123. Artículo 123, apertura a prueba. Si hubiere hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Este término podrá ampliarse a 10 días más, cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. La solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario y se tramitara como incidente. Gracias, Elizabeth. No se les olvide el incidente, ¿va? 283. 2 de audiencia en la otra parte, 8 para pruebas y 3 para dictar el auto. Si procede o no la ampliación del periodo de prueba. Bien. ¿Y a quién le corresponde la prueba? ¿Quién es el obligado a probar?
Aquel refrán de que me lo pruebe no funciona así. El demandante. Si el demandado, perdón Raquel, Al demandante le decía. fíjense bien, ahí vamos en eso. Si el demandante ofrece pruebas, el demandado tiene el derecho a ofrecer también sus pruebas. Recuerden ustedes que hay un principio de igualdad en la Constitución. Aparte es que uno no quiera hacer uso de ese derecho, pero en un proceso las partes litigan en igualdad de condiciones. Cuando vimos la posición jurídica de las partes decíamos que era doble, igual y contradictoria. Doble porque son dos, sujeto activo y sujeto pasivo. Igual porque tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, y contradictorias porque no están de acuerdo. Pues aquí estamos en esas dos fases. Igualdad para las partes y contradicción porque hay hechos controvertidos. Entonces la carga de la prueba le corresponde a los dos. Si el demandado no quiere aportar pruebas, nadie lo puede obligar, pero él tiene ese derecho. El demandante tiene también ese derecho y también obligación, porque si no aporta medios de prueba, el juez no va a dictar una sentencia a su favor. Imagínense ustedes que el demandante presenta la demanda y se ofrece sus pruebas, nada más, y el demandado no comparece y se va rebelde, y ya el demandante dice, ya estuvo, ya gané, ya no hace nada, no lleva pruebas, el juez no le va a dictar una sentencia favorable, puede hasta perder el juicio, y perder un juicio sin contrincante, qué pena, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la carga de la prueba es obligación de los dos. Si no cumple con esa obligación, sabe que el juicio lo va a perder. ¿Y dónde está eso de la carga de la prueba? En el artículo 126. 126, ¿quién me ayuda? 126. Si quieres lo leo yo, Nick. Vaya, Ingrid. Ok. Artículo 126. Carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos a las circunstancias impeditivas de esa pretensión, sin perjuicio de las aplicaciones de las normas precedentes. Los jueces apreciarán, de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente, las omisiones o las deficiencias en la producción de las pruebas. Gracias, Ingrid. Entonces, la carga de la prueba es de los dos, del demandante y del demandado. 126, Rosa María. 126. Ahora, ¿en qué momento se presentan las pruebas? Es lo que conocemos como las fases de la prueba o el sistema probatorio. El sistema probatorio, fases de la prueba, lleva 4 fases o 4 etapas. Perdón, o 4 periodos, como se le quiera llamar. La primera etapa se llama ofrecimiento de la prueba. La segunda se llama proposición de la prueba. La tercera se llama diligenciamiento de la prueba. Y la última o cuarta es valoración de la prueba. De la primera a la tercera, el ofrecimiento, la proposición y el diligenciamiento le corresponden a las partes y al juez. La primera, segunda y tercera, las partes. La tercera, participa el juez para ordenar el proceso y llevar a la práctica las diligencias. Y la cuarta, que es la valoración de la prueba, es exclusiva del juez. Perdón, permítame. Bien. Vamos con la primera, el ofrecimiento. ¿En qué momento o en qué etapa ofrece el demandante y el demandado sus pruebas? El demandante, cuando presenta la demanda, así lo ordena la ley. Si no van las pruebas, ese memorial va a ser rechazado. Veamos los requisitos que lleva un memorial de demanda
Leamos el 61 procesal sin mercantil, 6.1, para que entendamos que esa es una parte en la que debe cumplirse con esta etapa. ¿Sí, Judith? Artículo 61. Escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Primero, designación del juez o tribunal a quien se dirija. Segundo, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación de casillero electrónico para recibir notificaciones. Tercero, relación de los hechos a que se refiere la petición. Cuarto, fundamento de derecho en que se apoya la solicitud citando las leyes respectivas. Quinto, nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia, se hará constar. Sexto, la petición en términos precisos. Séptimo, lugar y fecha. Y octavo, firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Gracias, Judith, pero ese 61 no está solito. Ese 61 va unido al 106. Leamos el 106, por favor. Artículo 106. Contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Gracias, Judith. Esos dos artículos van unidos. Eso debe reunirlo, ese primer memorial, esa primera solicitud, o de lo que es lo mismo, esa demanda. Y le ordena las pruebas, dice, que van a rendirse. Si no lleva pruebas, ya leímos el 127 y el 109, que se rechaza de una vez. Ahí es el momento en que el demandante o sujeto activo ofrece su prueba, la primera etapa que vimos. Ahí. Pero decíamos que el demandado en el derecho de igualdad también tiene la oportunidad de ofrecer sus medios de prueba y debe hacerlo cuando contesta su demanda y debe llenar esos requisitos del 61 y el 106 y así se le ordena el 118. Veamos el 118, por favor. Artículo 5. Contestación. A ver, Cris, Dale, perdón, dejemos ahí. dale, compañero, dale, compañero. Artículo 118. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiera de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la constatación de la demanda se puede proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Gracias, Cristian. Bueno, ya sabemos que ahí, en ese momento, en que el demandante... ¿Perdón, Sheila? ¿Perdón? Bueno, decíamos entonces que en el momento en que él presenta su demanda, ahí en ese escrito debe ir de una vez el ofrecimiento de sus medios de prueba. Y el demandado, cuando se defiende, contesta la demanda en sentido negativo y se opone, ahí tiene que ofrecer sus medios de prueba. ¿Y cuáles son los medios de prueba que él ofrece? Que ambas partes ofrecen, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El 128 nos señala los 7 medios de prueba que hay. Ojo con esto. Solo existen esos 7 medios de prueba, no existen más. Y tal y como ahí señala su nombre, no se lo podemos cambiar. Si le cambiamos el nombre, simplemente nos lo rechaza, aunque se parezca o el objetivo sea el mismo. Leamos el 128, que esos son
los únicos 7 medios de prueba que puede ofrecer, repito, tanto el demandante y su demanda, como el demandado cuando conteste a la demanda. ¿Sí, Ingrid? Leo Yoli. Gracias. Artículo 128. Medios de prueba. Son medios de prueba: 1. Declaración de las partes. 2. Declaración de testigos. 3. Dictamen de expertos. 4. Reconocimiento judicial. 5. Documentos. 6. Medios científicos de prueba. Y 7. Presunciones. Gracias, Ingrid. Ese es el nombre, mire, no tiene otro. Si ustedes quieren que el demandado declare, tiene que poner ofrezco, ofrecimiento. Recuerden que estamos en la primera etapa de ofrecimiento. Ofrezco como medio de prueba los siguientes. Declaración de las partes, punto. Pues ya vienen, declaración de parte que va a presentar el demandado fulano de tal, el nombre, ¿verdad? Pero no pueden poner ustedes de una vez pruebas, declaración del demandado fulano de tal. Le van a decir que ese medio de prueba no existe. Se llama declaración de las partes. Así es su nombre. Bueno, también en el otro caso de los testigos. Tiene que poner declaración de testigos. Si ponen declaración testimonial, ya se lo rechazaron, porque eso no existe en el código. La prueba se llama declaración de testigos. No van a poner expertajes, no. Se llama dictamen de expertos. En esa etapa que es la primera, el ofrecimiento. No se lo olviden. ¿Qué hace uno en la demanda? Pues ofrece todos los 7 que están ahí, le puedan servir o no. Como están ahí, no hay que poner nombre, nada, nada. Ahí estamos, en la primera etapa. Y lo mismo hace el demandado. Ofrece esos 7 medios de prueba porque no sabe si le van a servir o no. Muy bien, ya estamos en eso. Leímos que si hay hechos controvertidos, se abre a prueba. Se abre a prueba por 30 días. Ahí viene la otra fase. Nos notifican hoy que abren a prueba. Empezamos a contar a partir de mañana. Los 30 días son días hábiles. Hoy me toca, ya los ofrecí, hoy vengo y los propongo para que en ese periodo de prueba el señor juez señale las audiencias respectivas para que vayan a declarar las partes o declarar los testigos para que se hagan los reconocimientos judiciales o los dictámenes de expertos, señale qué día, qué hora, para que se notifique con su debida anticipación. ¿Por qué? Porque cada diligencia que se va a señalar tiene que citarse o notificarse a la parte contraria. Y tiene que hacerse por lo menos con 2 días de anticipación, con 2 días. Y debe señalarse concretamente el día y la hora específica. Leamos el 129 para que veamos que el juez tiene la obligación de estar ahí, presidir las pruebas, señalar las audiencias. Ahí vemos los principios de inmediación, de concentración, de economía, todo junto en eso de los principios procesales que vimos en su momento. 129, ¿quién me ayuda? Sí, Judith. Artículo 129. Práctica de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Para las diligencias de pruebas se señalará día y hora en que deban practicarse y se citará a la parte contraria, por lo menos con 2 días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada cuando, por su naturaleza, el tribunal lo juzgare conveniente. El juez presidirá todas las diligencias de prueba. Gracias, Judith, pero no se les olvide. En este momento ofrecemos. En la memorial decimos, en mi demanda yo ofrecí con medio de prueba tales y tales. Estando abierto a prueba, propongo para su diligenciamiento los siguientes. Y vuelve uno a poner los medios, solo que aquí sí ya señala declaración de las partes. Declaración que deberá presentar el señor fulano de tal en su calidad de demandante en la audiencia bajo las pruebas que acompañan una plica cerrada. Al demandante, las pruebas, las preguntas, perdón, que se van a generar deben ir en un sobre cerrado. Se entregan en el sobre cerrado y ese sobre nadie lo puede abrir hasta el día en que se vaya a practicar la prueba.
Ahí lo abre el juez ante las partes, revisan que no esté alterado, que no haya tratado nadie de abrirlo, porque nadie sabe qué dice ahí. Se le alcanzan, el juez lo abre, todos, alcanza el sobre a todos para que lo vean, y ahí viene y califica las preguntas. Si se refieren a los hechos controvertidos, la señala, le ordena al oficial que las dirija para que las conteste. Si no tiene nada que ver con los hechos controvertidos, las rechaza. Entonces ahí olviden, ahí estamos con la otra fase, el diligenciamiento. Cuando llega el día que se señaló, llega ahí la persona que va a declarar, se sienta y ahí le hacen los apercibimientos de que debe evitar cometer delitos, decirse la verdad y todo lo demás, y empiezan las preguntas. Eso se llama diligenciamiento. O sea que el diligenciamiento es la práctica de la prueba, llevarlo a cabo. Y lo mismo sucede con los testigos. Pone declaración de testigos que presentarán los señores fulano, sutano y mengano. La diferencia es que ahí sí una vez va el interrogatorio, de volver con el siguiente interrogatorio. Y ahí empiezan a señalar la pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3, y se le va dirigiendo y se le va contestando. Al testigo se le advierte de que puede cometer un falso testimonio y puede iniciarse un proceso penal. Pues ya vimos, la primera fase, en la demanda o en la acción de demanda se ofrece. Cuando se abre a prueba se propone para que señalen las audiencias y en esas audiencias se lleva la tercera etapa que se llama diligenciamiento, que repito, consiste en la práctica de la prueba. Empecemos con la primera, declaración de las partes, 130. ¿Quién va a ir con el 130? Obligación a declarar. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio en primera instancia y hasta el día anterior al de la vista en la segunda, cuando así lo pidiere el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso. Para que la declaración sea válida es necesario que se haga ante juez competente. A la misma parte no puede pedirse más de una vez posiciones sobre los mismos hechos. Bien. Estamos con la declaración de las partes. Eso mismo hace el demandante y hace el demandado, porque ellos son las partes. El demandante pide que declare el demandado y el demandado pide que declare el demandante. Pero decíamos que para eso hay que presentar el pliego de preguntas en una plica cerrada. La plica es un sobre o una bolsa, como ustedes quieran llamarle, que va debidamente sellada. La persona prepara el demandante prepara las preguntas, firma y le pone la fecha y lo sella, lo cierra y así lo entrega. Y nadie puede abrirlo hasta que sea el día y la hora y solamente puede hacerlo el juez, nadie más. Si no se presenta la plica, no hay prueba. O sea, no dice, mire, ¿y dónde se la aplica? Es que no, yo no la presenté, pero aquí traigo las preguntas. No, eso no se puede. Hasta aquí nada más. Y ahí se suspende la diligencia y no se puede llevar a cabo. Pero hay una ventaja. Si la persona, por cualquier circunstancia, no presentó la plica, dice, pero bueno, ¿qué hago ahora? Y yo necesito que él declare. Pues tiene una gran ventaja. Esta prueba, que se llama declaración de las partes, puede pedirse aún fuera de los 30 días. Fíjese bien, todas las pruebas, a excepción de esta y otra que vamos a ver, todas las pruebas deben practicarse dentro de los 30 días. Si no se hizo, se perdió el tiempo y es lástima, no se puede hacer. En cambio, con esta no. No importa que se haga fuera del periodo de prueba. A esta le llaman prueba privilegiada y otra que vamos a ver que es el reconocimiento judicial, que puede hacerse en cualquier momento, aunque ya haya terminado el periodo de prueba. Y si volvemos al artículo 130 y lo leemos despacio, dice, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio. Dice que no importa cómo vaya, no se importa si ha terminado el periodo de prueba. Esta le da a uno la
oportunidad. Si no sabía o no lo hizo correctamente, no presentó la plica en su momento y la quiere entregar ahí en la audiencia, no se puede, él debe haber presentado antes. Entonces tiene esa ventaja que puede volver a pedirla. No hay ningún problema, puede pedirla. Ahí sí que 2, 3, 4 veces y las veces que necesite, pero debe presentar junto con la solicitud la plica. No puede dejar de llevar la plica. Si no la lleva, se amoló. Leamos el 131. Sí, Ronald. Buenas noches, licenciado. Artículo 131, citación. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Para ordenar la citación es necesario que se haya presentado la plica que contenga el pliego de posiciones, el cual quedará bajo reserva en la Secretaría del Tribunal. Salvo el caso del artículo 138, el impedimento a que se refiere el párrafo anterior deberá alegarse antes que el juez haga la declaración de confeso. Ahí estamos, mire, está claro, ¿eh? Debe haber presentado la plica. Si no presentó la plica, no puede dirigirse ese medio de prueba. Pero hay otras cosas más también importantes. Si el demandante o el demandado, quien esté declarando, acepta los hechos, es decir, confiesa, así de simple, pues ya no hay por qué seguir. ¿Para qué va a seguir? Si el demandado o el demandante ya confesaron lo que querían, ya no necesita testigos, ya no se necesitan de conocimientos judiciales, no necesita dictamen de expertos, si el demandado aceptó los hechos. O, en su caso contrario, el demandante cuando declaró, el demandado demostró que no era cierto lo que estaba argumentando. Y eso está en el 139. Veamos el 139. Artículo 139. Valor probatorio. La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de éste. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. Gracias, Judith. Y aprovechando, Judith, léanos el 140, donde habla de que se termina el proceso y se dicta la sentencia. Sí, claro. Artículo 140. Terminación del proceso por confesión. La confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamenten las pretensiones del actor termina el proceso y el juez, a solicitud de parte y sin más trámite, dictará sentencia. Gracias, Judith. Entonces, si la persona que declara confiesa, se termina el proceso, ya no hay por qué seguir, pero algo importante, el juez no dicta la sentencia hasta que no se pida. Por eso dice a solicitud de parte. En materia civil, siempre es pedido. Ahí nada es de oficio, son cosas mínimas, todo es pedido. Si ustedes no lo piden, el proceso estará ahí parado. Y pues, bueno, pero si el proceso ya terminó, porque confesó. No se trata solo de eso, se trata además de pedirle al juez que dicte la sentencia. Solo es así, dictando la sentencia es como se da por terminado el proceso. Caso contrario, ahí estará paralizado. Ahí sí que hasta cuando de repente llegue al tribunal y máxime llega con el cliente a reclamar que qué pasó con la sentencia, imagínense, dice, mire que usted no la ha pedido y él va con el cliente a la par, ¿cómo queda ante su cliente? ¿Va? Por eso hay que leer despacio lo que uno tiene que ir haciendo en el camino del proceso. Recuerden ustedes que ya mencionamos que cada paso es procedimiento. Preclusión, termina una etapa, sigue la otra. Al final decíamos que todo eso se llama proceso. ¿Y qué otro medio de prueba hay? La declaración de testigos.
así se llama, declaración de testigos. No se le vaya a decir, mire, declaración testimonial de fulano de tal, porque eso no existe en la ley. Y lo vemos en el artículo 142, en lo que nos dice que podemos llevar testigos. Podemos llevar 5 testigos máximo por cada hecho que estemos discutiendo. Puede ser un solo hecho. Por ejemplo, que no paga la renta. Es un solo hecho. Pues 5 testigos por eso. Pues en realidad son muchos, con 2 son suficientes. Pero si además está diciendo que otro hecho es que no paga los servicios, por eso puede dar otros 5 testigos, los mismos u otros adicionales. O sea, por cada hecho que discutamos, podemos llevar hasta 5 testigos. Imagínense ustedes, llevamos unos 6 o 7 hechos que discutir y 5 testigos, 30. ¿Cuándo sale un tribunal de escuchar 30 testigos? Entonces uno también debe ser razonable. Dice, bueno, este testigo me puede servir para probar 3 o 4 hechos de una vez. O necesito 2 o 3 testigos para todos los hechos, no necesito 5 por cada uno, porque evita el recargo al tribunal, evita la tardanza del proceso y la comodidad de que cuanto antes tenga una sentencia, ya sea favorable o desfavorable para usar uso de los recursos, pero es mejor tener pocos testigos y que sean los testigos idóneos. No solo por llenar requisito, poner cualquier testigo que a la larga puede perjudicarle. Leamos el 142. Artículo 142. Obligación de declarar. Las partes pueden probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos, en los casos en que la ley no requiera especialmente otro medio de prueba. Los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar están obligados a declarar como testigos. Siempre que fueren requeridos, el juez les impondrá los apremios legales que juzgue conveniente si se negare a declarar sin justa causa. Cada uno de los litigantes puede presentar hasta 5 testigos sobre cada uno de los hechos que deben ser acreditados. Gracias, Ingrid. Y decíamos que ya vemos que en la declaración de las partes, por lo menos deben notificarse con 2 días de anticipación. Aquí en los testigos es con 3 días, ¿no? Por lo menos. ¿Verdad? Máxime si los testigos residen fuera de la ciudad, hay que avisarles con tiempo, tienen que pedir permiso a sus trabajos, hay más margen para poder maniobrar eso, o sea que el tribunal prevé circunstancias que puedan ocurrir y lo vemos en el 146. ¿Quién no lee el 146? Si gusta lo leo, Yoli. Gracias, Ingrid. Artículo 146. Señalamiento de audiencia. El juez señalará día y hora para la práctica de la diligencia, debiendo notificarse a las partes con 3 días de anticipación, por lo menos. La diligencia se verificará en presencia de las partes y sus abogados sin concurrieren, pero las personas que asistan no podrán retirarse ni comunicarse con los testigos que no han sido examinados, y tanto las partes o sus abogados como el juez podrán hacer a los testigos las preguntas adicionales necesarias para esclarecer el hecho. Gracias, Ingrid. Bien, ahora fíjense en esto. Hay funcionarios públicos que no están obligados a ir a declarar directamente al tribunal. Ellos declaran a través de un informe. Es decir, lo que hace el juez es que califica las preguntas, si son dirigidas a un ministro, al presidente de la Corte, al presidente del Congreso, al presidente del Ejecutivo, se presentan las preguntas, las califica el juez y se las manda con un oficio para que ellos las contesten por escrito y los envíen. Hay un decreto específico que se refiere a eso, pero de momento leamos el 154. 154, donde estamos en el procesal civil mercantil. Artículo 154. Ajá. Declaración por informe. Exceptuándose de la obligación
exceptúanse de la obligación de comparecer a prestar declaración los siguientes funcionarios: presidente de los organismos del Estado, ministros y viceministros de Estado, secretarios y subsecretarios de gobierno, magistrados y jueces. Sin embargo, estos funcionarios, si estimaren que su declaración es necesaria, podrán hacerlo bajo protesta y por informe, o bien personalmente en la forma ordinaria, si espontáneamente quisieran hacerlo así. Gracias, Judith. Y aprovechando, leamos también lo que se refiere a los funcionarios diplomáticos, está en el artículo anterior. Artículo 153. Declaración de diplomáticos. Si fuere preciso tomar declaración a un miembro del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, se dirigirá el juez por el órgano respectivo al ministro de Relaciones Exteriores, quien pasará nota al diplomático extranjero para que dé su declaración por informe, si lo tienen a bien, salvo el diplomático que presentare voluntariamente al tribunal a dar su declaración. Estas disposiciones no se extienden a los miembros del cuerpo consular, quienes deben declarar de la misma manera que cualquiera otra persona, salvo que en los tratados se disponga lo contrario. Gracias, Judith. Y les deseo que cuando hay que ser testigo hay que tener mucho cuidado con la persona que uno va a llevar a declarar. Debe tener pleno conocimiento de esos hechos controvertidos, porque si no podemos crearle un problema, o bien un testigo que no diga, que se limite a contestar sí o no y no nos ayude en un proceso, porque si el testigo faltara a la verdad, comete el delito de perjurio y el juez se ve obligado a certificarlo conducente para que se haga la investigación respectiva y en su caso sancionar. Tener mucho cuidado con eso, con el delito de perjurio. Leamos el 157 para concluir los testigos. Artículo 157. Perjurio. Si las declaraciones ofreciesen indicios graves de perjurio, el juez ordenará acto continuo que se certifique lo conducente para remitirlo al tribunal que corresponda para los efectos legales. Gracias, Judith. Entonces ahí estamos en las 3 primeras fases del procedimiento probatorio. O sea, el ofrecimiento, que ya vimos que es en la demanda y en la cuestión de la demanda, la proposición cuando se abre a prueba y el diligenciamiento cuando se señala el día y hora. Cuando llega la persona y se sienta ahí ante el juez y el oficial y el secretario y empieza a declarar, eso se llama diligenciamiento o, como le llama nuestra ley, práctica de la prueba. Es la tercera etapa o la tercera fase del sistema probatorio. Corresponde la última, como decíamos, exclusivamente al señor juez cuando valora la sentencia. Nos queda aún ver lo que son las otras pruebas, porque dijimos que eran 7 y estamos por la segunda. Como ahí llegamos con la otra sección, también lo vamos a dejar ahí. En la próxima clase el viernes vamos a ver lo que es el dictamen de expertos, el reconocimiento judicial, vamos a ver las presunciones, los medios científicos, vamos a referirnos a ellos en la próxima clase. Aquí por hoy los voy a dejar descansar. Buen provecho y primero Dios, nos vemos el viernes a la misma hora. Gracias, Lick. Feliz noche.